quiropráctico, naturópata, homeópata, acupunturista y biopuntor neural, y actualmente pues está estudiando lo que es medicina. Como pudieron ver aquí, su perfil, entonces pues ahí sí que una persona pues muy capacitada para que pues ustedes puedan aprender y absorber todos los conocimientos que él trae para ustedes. Cualquier duda o consulta pues estamos a la orden. La presentación pues ya está en su Classroom y bienvenidos a todos. El tiempo es de Ángel. Gracias por esa bonita bienvenida, Jimé. ¿Tenemos para aire acondicionado? Porque yo creo que sí nos vamos a morir el día de hoy con este calor. ¿Es este el tuyo, verdad? No. Sí. Es de otro Ángel. ¿Cuál proceso te trae los martillos? ¿O de una vez? Me gustaría de una vez para irlos explicando, por favor. Y unos 2 marcadores, 2, 3 marcadores. Bueno. Ok, excelente. Bueno, ¿qué tal a todos? Mucho gusto, un placer. Como Jimé, pues ya me había presentado. Vuelvo solo puntos rápidos, Ángel Roldán. Ya llevo unos 8 o 10 años dando clases aquí en el instituto y estoy en 5º año de medicina general, ya casi para ir terminando. Así que va a ser un gusto y un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. No sé si alguno de ustedes, tanto los que están aquí como los que están en línea, ya habíamos recibido clases, porque me acuerdo que a un grupo les di clase de introducción, pero no sé si eran ustedes. No. Aquí no, ¿verdad? Aquí no reconozco ninguna carita. ¿En línea? ¿Alguno conocido o alguien que me recuerden? Nanay. Negativo. Pues por lo que veo, ninguno. Así que, bueno, sin más ni menos, siempre me gusta conocer un poquito a mis alumnos para ir viendo qué conocimientos tienen adentro de la medicina alternativa o de la medicina en general, porque muchas veces tengo licenciados en fisioterapia o tengo diferentes especialistas, entonces me gusta irlos conociendo un poquito para saber cómo voy a programar mi clase durante el día. Gracias. Así que vamos a empezar por acá. Nombre, apellido, a qué te dedicas y en qué cursos has recibido aquí dentro del instituto, o si tienes conocimientos en medicina o alguna circunstancia, en alguna rama de la salud. Yo sé. Vamos a ver. Solo vamos a ponerte el... Acá. Ya. Entonces más que todo contigo. Vamos ahí. Ya nos conocemos. ¿Y qué dije? ¿He entendido que ustedes ya han recibido otras clases antes de esta o esta es su primera clase de aparatología? La primera clase de aparatología. ¿Ya habían recibido? ¿Martillo neurológico, sí, primera vez que reciben? Sí. Ok, muy bien. ¿Ya han hecho ajustes? Pregunto. No. No, todavía no. ¿Qué módulos han recibido? Hemos recibido. Ok. Anamnesis, la historia clínica y toda esa vaina. Muy bien. Bueno, entonces, déjenme decirles, chicos, que el martillo neurológico es esa técnica secreta que tenemos los quiroprácticos que nos diferencia de otras áreas, porque yo le digo que es la fórmula secreta de la cangreburger. Conforme ustedes vayan viendo, vayan atendiendo pacientes, vamos a ver que a veces el quiropráctico no es factible en algunos pacientes. ¿Qué quiere decir que no sea factible? Que no lo vamos a poder realizar o que por X o Y razón nos va a dar un efecto a veces contraproducente en el paciente cuando hacemos el quiropráctico. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha tenido un dolor de así, una cervicalgia, una tortícolis bastante fuerte, que no quieren ni que los toquen? Díganme ustedes, como quiroprácticos, ¿qué van a hacer con ese paciente? Si el paciente está medio le tocas o medio mueve las cervicales y ya, buenos días, bienvenido. Y directamente empieza a gritar. ¿Cómo le hacen ustedes para hacer, por ejemplo, un ajuste cervical en ese caso? Porque muchos quiroprácticos trabajan encima de ese paciente. Le van a dar una mejoría, sí, pero va a ser un evento muy traumático para nuestro paciente como tal, ¿verdad? Entonces, el martillo neurológico, el martillo percutor, el neuroestimulador percutáneo, porque tiene muchos nombres. Este aparatito lo van a encontrar, por ejemplo, si ponen en el buscador de Google y ponen martillo neurológico, va a salir el martillo que utilizamos en medicina para los reflejos, ¿verdad? Entonces, el nombre más aceptado que tiene este aparatito es el martillo neuropercutor. Ese es el nombre. Se los presento de una vez, se los encargo mucho. Tiene el módico precio de
1.500, 2.500 quetzales este aparatito. Entonces, ¿vale la pena? Sí, mucho. Inclusive el mío en su tiempo me costó 6.000 quetzales, porque fue hace 10 años. Ahora ya han bajado mucho de precio y el mío es eléctrico, entonces es una pistolita, entonces mucho más fácil para evitar microtraumas. Se lo voy a ir pasando, no le tengan miedo tampoco, no es de que lo vayan a agarrar así, ustedes agárrenlo sin miedo. Lo que sí no lo vamos a activar todavía hasta que yo les vaya indicando. Buenos días. En línea tenemos... Buenos días. Hola, buenos días. ¿En dónde venden ese martillo, licenciado? El martillo lo venden aquí en el instituto, en dado caso lo quieran conseguir. Vamos a hablar también en una etapa porque sabemos de que ahora con la tecnología tenemos a diferentes distribuidoras que lo pueden traer del extranjero, pero siempre tenemos que tener cuidado con quién lo compramos, porque muchas veces en el envío dañan el aparatito. Vamos a ver que es un aparatito muy sensible y muy fácil de que pierda la calibración. Entonces, un mal impacto, un mal golpe hace que el martillo deje de funcionar. O sea, va a poder seguir percutando, pero no va a dar el estímulo necesario. Me pasó varias veces con algunos alumnos de que, Ángel, fíjate que mandé a traer el mío, pero no da el mismo efecto del que usamos nosotros. Todavía no lo puedes activar hasta que yo les diga. Sí, por eso ve que les dije, todavía no lo activamos hasta que yo les indique, porque vamos a ir viendo unas contraindicaciones que tiene el martillo a la hora de que lo utilizamos. Por ejemplo, muchas personas disparan al aire. Yo vi hace unos días unos videos que me mandaron donde está el instructor y viene y empieza a hacer esto. No. Lo empieza a activar. Ahí empieza a dañar el aparato, porque esto tiene ciertos resortes que deben de tener una fuerza contraria para que no se dañe el sistema. Si tú lo agarras acá, lo que vas a hacer es que vas a desgastar las piezas y va a perder la calibración de tu martillo percutor y ahí estás dejando ir los 1.500 píxeles fácilmente. No sé si a alguien le sobran, a mí no, así que por favor, mucho cuidadito con esto. ¿Cuál es la forma indicada o las recomendaciones que yo les voy a dar? Siempre debe de tener una superficie de soporte para que ustedes activen el martillo, ¿verdad? Idealmente, como lo que vamos a hacer todos, vamos a buscar una zona. Yo ahorita que ustedes están practicando, los voy a llevar como que fueran niños chiquitos, ¿verdad? De lo más sencillo a lo más complicado. Entonces, la forma en que ustedes van a poder activar ahorita el percutor va a ser siempre poniendo sobre la palma de su mano, donde queda la parte más prominente, ¿okay? Activa, ¿ok? Por favor, así que ahora ya les autorizo para que puedan utilizar el disparo. Por eso pusieron detector de metales ahí abajo, para que nadie se lo lleve. Bueno, entonces, como les decía, este es nuestra arma secreta. ¿Por qué? Porque es un aparato que la mayoría de mis estudiantes cuando inician la clase dicen, ¿qué va a servir eso? Y ya cuando terminamos la práctica, ya se van muy enamorados del aparatito. Entonces, tanto los que están aquí presenciales como los que están en línea, espero puedan poner la atención. Se escuchan la mayoría de los que están en línea, pues ya se escucha ahí que todos están... Solo con que tenga la superficie de contacto es más que suficiente para que dispare. Bueno, entonces, una vez pues ya di la pequeña introducción, vamos a iniciar. ¿Qué tal? Bienvenido, mi amigo, ¿cómo está? Vamos a iniciar un poquito con la clase del día de hoy. ¿Sof o veis? Excelente. No, espérate, más cuando se lo hace uno va a sentir delicioso. Vamos a ver un poquito de historia. El martillo neurológico es un instrumento quiropráctico manual que surge tras 25 años de estudios científicos, biomecánicos. No vayas a disparar así, no vayas a disparar así. Ponerle tu mano de superficie, que fue lo que habíamos hablado acá. Te pone acá, pones tu mano acá. No vayas a disparar aquí para el aire, por favor. Es que uno por inercia siempre lo primero que hace es hacerlo al aire, entonces siempre por eso me gusta explicarle mucho a los alumnos que no se debe de realizar de esa manera. O lesionarse las articulaciones como está haciendo el compañero, que vamos a hablar de eso más adelantito. ¿Y no necesitas haciendo? Okay. Ahí voy a ir explicando el por qué, dónde se debe de administrar el martillo y dónde no se puede aplicar el martillo, porque también, como les digo, es una herramienta que uno dice, es un golpecito, pero sí causa mucho microtrauma en articulaciones. Inclusive yo he visto muchas personas que resultan con una artritis, una inflamación articular posterior a un mal manejo del martillo neuropercutor. Así que
Vamos a ver, el martillo neurológico, como decía anteriormente, surge tras 25 años de estudios científicos biomecánicos realizados por la NASA. Consta de un sistema de ejes, resortes y tornillos que sincrónicamente disparan una fuerza controlada. Esto puede provocar, ya sea como estándar de 17 libras por pulgada cuadrada, que puede ser graduado según el protocolo que nosotros necesitemos en nuestro paciente. Vamos a ver, ¿quién me dice de lo que acabo de decir? ¿Qué es lo que más le llama la atención? Hay algo que cuando a mí me lo dijeron me quedé con la cosita así como que ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso acá en la quiropráctica? No. Tengo la duda de por qué genera tanta fuerza. Es bastante, muy buena pregunta, pero hay una antes de. Sí, yo la primera, ¿qué tal? Bienvenida, por favor, toma asiento. La primera vez cuando yo recibí el taller de martillo neurológico, me llamó mucho la atención el por qué, o sea, ¿qué tiene que ver la NASA con la quiropráctica? De ahí, conforme nos fuimos investigando, fuimos viendo de que hay un libro en la que explican la historia del martillo neurológico. Uno de ellos es que todos conocemos, se remonta a cuando el hombre fue la primera vez a la luna. ¿Cómo se llamaba el primer hombre en pisar la luna? Vamos a ver cómo Neil Armstrong. Neil Armstrong. Según la literatura, Neil Armstrong padecía de migrañas consecutivas. Entonces, eso puso en riesgo todo el proceso del alunizaje y empiezan a dar todo como que fuera película ustedes. Pero lo que describen es de que a Neil Armstrong le contrataron médicos, traumatólogos, neurólogos, inclusive involucraron quiroprácticos para intentar controlar el dolor de cabeza que él presentaba, el cuadro migrañoso. ¿Qué es lo que pasa? Empiezan a darle medicación y tenían la duda de qué iba a pasar una vez su cuerpo no experimentaba la gravedad. Habían dos, que al ya no existir gravedad iba a disminuir la migraña o que al no presentarse la gravedad iba a exacerbarse las migrañas. Viene, según sea la descripción, el cohete sale, empieza a haber pérdida de gravedad y Neil Armstrong empieza a presentar una crisis de migraña bastante severa. Inclusive describen de que los acompañantes no le podían hablar porque sentía un zumbido, era muy molesto. Entonces él en un área empieza a arrojar las cosas que están flotando. Todavía no me podría describir cómo lo hizo, pero describe que tuvo un impacto suave sobre el área cérvica. Dato curioso, 5 o 10 minutos empieza a existir una mejoría, empieza a disminuir el dolor hasta que logra terminar la misión, regresa a la Tierra y ya nunca más presentó el cuadro migrañoso. Entonces ahí la NASA y todos los médicos dijeron, bueno, ¿qué pasó? Entonces imagínense, empezaron a pegarle a todos batazos en las cervicales intentando contrarrestar el problema de la migraña. ¿Qué tal? Bienvenido, mucho gusto. Hasta que intentar ver qué era lo que había pasado. Pasan casi 20 años, según es la descripción del libro, hasta que viene un quiropráctico y dicen, miren ustedes, fíjense que hay una técnica china que consistía en golpes secos en ciertas partes del cuerpo y eso, según la medicina china, genera mejoría. ¿Por qué no la investigamos según lo que nos pasó con Neil Armstrong? Y se dieron cuenta de que efectivamente hay una técnica que yo creo que más de algunos, si tiene TikTok, ha visto el video donde hay un chinito y un asiático, perdón, y con un martillo están golpeando, ¿verdad? Hasta se hacen memes, se hacen muchas cosas, que es una técnica milenaria que se había utilizado. ¿Qué es el problema con esa técnica? Que era un 50-50. 50% de que te mejorabas, 50% de que quedabas peor como habías entrado. Entonces vienen de parte de la NASA, empiezan quiroprácticos, empiezan kinesiólogos, empiezan osteópatas a realizar protocolos de cuándo se puede utilizar y cómo se debe utilizar y cómo ejercer la fuerza necesaria para poder causar un beneficio y no una lesión en nuestros pacientes. Entonces de ahí es donde ya vienen y empiezan a evaluar, porque 17 libras por pulgada cuadrada, si lo vemos de cierto punto, es fuerte, es un golpe ya de buena calidad, pero se dieron cuenta de que necesitaban esa potencia, pero a la hora de estar completamente en una superficie, da el impacto, pero el cuerpo no lo percibe de esa manera. Por eso es que si ustedes golpearon sus manitas, se dieron cuenta de que sí empuja, pero no se siente como esto, ¿verdad? El objetivo del martillo percutor es no hacer esto, sino hacer esto. Entonces ahí disipa las 17 libras, que era la duda que teníamos al principio.
Entonces no va a ser lo mismo que yo a mi paciente le doy un golpe en seco a que simplemente empujo la estructura con las 17 libras que este ya va a tener. Estuvo bonita la historia, es una anécdota. A veces la hacía con dibujitos y todo, pero yo dije, no vamos a perder mucho tiempo. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Bueno. Entonces, primer pregunta. ¿Cuándo vamos a utilizar las 17 libras? ¿Cuándo vamos a graduar la intensidad del disparo? Va a graduarse dependiendo de dos cosas. Primero, el índice de masa corporal de mi paciente. Obviamente, si el paciente tiene un índice de grasa corporal muy marcado, por más de que nosotros le estemos disparando, no va a sentir la misma intensidad que un paciente que es muy delgado. Y segundo, la otra forma en la que lo vamos a cambiar es que si mi paciente padece, por ejemplo, alguna enfermedad ya degenerativa, por ejemplo, la osteoporosis, la artritis, pues también puede tener algún tipo de cambio. Normalmente, si ustedes se dan cuenta, ¿dónde anda un martito? Por acá. Si nosotros venimos y lo ponemos en neutro, por así decirlo, que es como nosotros describimos, que es esta perilla que se puede ir moviendo. ¿Sí? Si esta perillita se encuentra justo en el tope, estamos experimentando cerca de 12 a 14 libras de fuerza. Si nosotros graduamos, por ejemplo, lo vamos a dejar hasta el punto más extenso que nos permita el disco, se va a aumentar a las 17. Este ya está graduado a 17, ustedes ya probaron de 12 a 14, ahorita vamos a probar con un estándar de 17 para que ustedes puedan irlo valorando. Díganme, no sé quién levantó la mano o si fue porque alguien ingresó. Que alguien quiere ingresar. Ya se siente un poquito más agudo, ya molesta un poquito más si te diste cuenta. Exactamente, entonces ahí da un impulso mucho más fuerte. Sí, lo mínimo es de 12. Digamos acá, tiene que llegar al máximo, ¿verdad? Ahí lo tenemos en 17 en promedio. Ahí lo puedes ya remarcar. Sí, ya se siente, ya es leve, pero ya es mucho más, se siente un poquito, pero ya es. Ahora, si lo hiciéramos de lejos, por ejemplo, si yo no pongo una borde de superficie y golpeo y hace esto, ahí ya se sienten las 17 libras exactas del martillito, que nos puede provocar mucha molestia. ¿Hasta ahí estamos bien ya con este? ¿Alguien tiene alguna duda? Están muy callados. No me gusta la gente callada porque me hace preguntarlos. Entonces, ¿alguna duda hasta este momento? Todo claro, Lee. Muy bien. Excelente. Inclusive, solo como un pequeño, ¿qué tan efectivo es? Bastante efectivo. Darles un ejemplo, no les comenté. Yo soy subdirector del Cuerpo Médico de Comunicaciones FC. Para los que son rojos, de una vez pierden la clase. A ver, entonces, ¿no? ¿Todos bien? Va. Excelente. Entonces, tuve un caso hace 3 semanas cuando un jugador que se llama Moyo Contreras presentó un cuadro de pubalgia. Aquel, pues obviamente por la edad ya las articulaciones se resienten un poquito más, entonces empezó a presentar un cuadro de pubalgia que, para los que no saben, en deportistas es una de las afecciones más complicadas porque te puede llevar de 4 meses a 8 meses de suspensión, porque es un dolor crónico que se va desencadenando en la zona del pubis y en la zona sacra, inclusive de nuestros pacientitos. Entonces lo habían estado trabajando nuestros fisioterapeutas y todo, y le habían hecho ultrasonido, que le habían hecho ondas magnéticas, que le habían puesto hiperbárica, y no presentaba una mejoría al 100%. Entonces ya nos metimos nosotros de general a ver qué era lo que estaba pasando. Me llevé mi martillo neurológico, ustedes dije, ¿qué puede pasar? Gracias a Dios empiezo a hacerle el protocolo que les voy a enseñar el día de hoy, y 2, 3 días, y me dice el Moyo, doctor, me dice, puches, qué chilero, porque todavía cuando terminé de hacer el protocolo me dice, solo eso me va a hacer. Aquellos me hacen 5 o 6 cosas y usted solo me golpeó con un martillo. Sí, espérate a ver cómo te va. Y sí, 2, 3 días, y gracias a Dios, ya él dijo, puches, ya me siento bastante bien. Inclusive en algunos pacientes la mejoría es inmediata. Ustedes pueden ver que va a tener un efecto general el martillo, que es una belleza. Ahorita que nosotros nos estemos martillando, vamos a ver que es muy, muy bueno, ¿verdad?
Aunque sea con la CIA, ¿no? Nos quedamos sin martillo, no hay clavo por eso. Pero es para que se den una idea de que si es una técnica que ustedes van a decir, pero si son simples golpecitos. Ya después de que nos lo realicen, ya decimos, wow, sí vale la pena el precio del martillo. ¿Verdad? A medida nos lo cuidemos adecuadamente. Muy bien, es una técnica que permite corregir subluxaciones vertebrales y articulares ocasionadas por traumatismos, problemas congénitos, desnutrición, problemas ortopédicos, mala postura, etc. También en esto sabemos que estas subluxaciones van a producir dolor, contracturas musculares, espasmos y trastornos en el sistema nervioso y por consecuencia en nuestros órganos internos. Muy bien, primera pregunta, ¿qué es una subluxación? Es cuando se desplaza el hueso. Cuando se desplaza el hueso. Es cuando se desplaza. O sea, si me hace como hacerse entre los huesos. Es cuando una articulación se sale de su lugar, Lick. Ok, vamos, sigamos, porque me gusta y ya después voy dando ya. Aquí dicen que me dan que es pierde superficie. ¿Cómo fue lo que habías dicho? Ahí vamos caminando, vamos a ver qué opinas. Aquí ya les dije, los voy a hacer hablar a todos, está muy callado. ¿Puedo hablar, Lick? Un segundito, ahorita voy para allá. Se desplaza una vértebra sumada, excelente, ahí ya vamos teniendo la idea. ¿Qué opinamos? ¿Cuánto me das? Igual que estoy escuchando. Se desplaza una vértebra por otra, pero con mayor dolor. Muy bien, vamos a ir viendo todo esto. Me va gustando la idea. Vamos a ver qué opina acá. Una separación parcial del hueso. Excelente, muy bien. Tenemos las ideas de ustedes. Y ahora, para darles una idea de la subluxación, nosotros tenemos que saber qué es, porque es lo que nosotros corregimos como quiroprácticos. Nosotros no trabajamos las luxaciones queda a nivel ya de medicina general, a traumatología o ortopedia para hacer las reducciones. Antes lo enseñaba, después me dijeron, fíjate que hay mucho riesgo legalmente, entonces ya dejé de enseñar las reducciones de luxaciones de articulaciones. Entonces, si algún paciente No pueden ustedes trabajarlo como quiropráctico. O sea, si llega una paciente con una luxación y tú intentas reducirlo, ¿qué es lo que puede pasar? Tal vez sí sabes la técnica, porque la técnica es muy simple de hacerla. Pero si el paciente persiste con dolor, queda con algún pinzamiento, por ejemplo, el supraespinoso, que es el más común, después, ¿quién crees que va a tener una pequeña demanda de que, miren, él me intentó? Y si llega a los servicios de salud y ven que tú estás realizando una actividad para la cual, en teoría, no entra el pensum de quiropráctico, sí te pueden penalizar o multar, que sí ha pasado. Inclusive más pasa, por ejemplo, el quiropráctico no puede inyectar. Fisioterapeutas tampoco pueden inyectar, deben de recibir un curso anexo para que autoricen la colocación de un medicamento inyectado. O sea, recuérdense que nosotros decimos vamos a recibir el curso, pero ya a la hora que ustedes tienen un diploma como quiroprácticos o ya ejercen como quiroprácticos, se están sometidos a las leyes guatemaltecas de la salud pública, ¿verdad? Entonces, una de esas también, por ejemplo, es eso. Si yo vengo como solo quiropráctico y administro un medicamento inyectado, o solo el hecho de recomendar un medicamento que no entre en medicina alternativa, ya es complicado. Así que eso para que lo vayan teniendo también un poquito en conocimiento, ¿verdad? No solo es de venir e intentar hacer las cosas, sino que tenemos que tener hasta dónde nos llega cada título que nosotros tenemos. Bueno, ahora seguimos. Entonces, como les decíamos, las subluxaciones van a ser lo que nosotros vamos a trabajar como quiroprácticos, van a ser la pérdida parcial de la estructura. Perdón, yo sé que alguien ahí me había hablado que él quería decirme la respuesta, pero también ya te quemaron aquí de que sos fisioterapeuta, pero siempre me quedé con la duda. ¿Quién es el que me iba a decir? Sí, buenos días, Lick. Mi nombre es José Estrada. Buenos días a todos ahí. Sí, lo que es una subluxación, básicamente una separación parcial de una articulación. Excelente, muchas gracias. ¿Y por qué se pueden dar estas subluxaciones? Ahora ya sé que a ti te voy a preguntar hasta después. ¿Oíste, José Estrada? Vas a ser ya el que me dé la respuesta, porque para no perderle el chiste a la clase. ¿Por qué creen ustedes que nos subluxamos? ¿Qué genera o qué ocasiona una subluxación? Es cuando se hace un esfuerzo excesivo. Excelente, muy bien. ¿Qué habías dicho tú también que estabas en lo correcto?
mal golpe. Traumatismos, mal golpes, una posición inadecuada, ¿verdad? Sostenida durante bastante tiempo. Pero aquí voy a aprovechar a que ustedes ya recibieron su módulo de anatomía, ya son unos cracks en este punto, a hacerles una pequeña pregunta. Muy bien, vamos a ver por acá, vamos a ver donde menos me altere. Muy bien. Pregunto, ¿un espasmo o una contractura nos pueden causar una subluxación? Ya vieron el módulo de sistema muscular, ¿verdad? No, Lick. ¿No vieron el módulo de medicina de sistema muscular todavía? No, la respuesta es eso no puede causar. Ah, perdón. Sí, No, pero la como respuesta es no. perdón, solo José, ahorita yo te voy a decir cuando me respondas, porque ya sé que vos lo sabes, pero necesito que los que están acá piensen un cachito. Pues vamos, porque al 100, José me contestó como un fisioterapeuta, pero y es increíble, ustedes lo van a ver que hay cosas de que el fisio y el quiropráctico van así de la manita, pero van a ver en algunos aspectos en que ambos se me separan y ahorita yo creo que estamos en una de estas, ¿verdad? Entonces, por eso es que les digo que respondió, en fisioterapia está bien, pero ya si lo vemos de otras áreas, ya va cambiando. Por ejemplo, en kinesiología varía un poquito la respuesta. Lo que va a dar ahorita es el por qué. Vamos a ver, pues, ¿qué me había dicho? ¿Qué me ha dicho que sí? ¿Que iba a pensar que sí? Va. Habías dicho que pensabas que sí. Bueno, ¿quién más? Vamos a ver, levante la mano los que digan que sí. Que sí, un espasmo o una contractura pueden desencadenar una subluxación. Hasta ahí estamos con esa pregunta, ¿verdad? Solo la contractura. Muy bien. ¿Y el resto opina que no? No, Muy bien. No. Muy bien. ¿Me vas a contestar? Jorge, cuéntame. Jorgito, creo que ibas a hablar. ¿Me escuchan? Sí, sí, se habla. O Reina, yo creo que cualquiera de los dos, porque ambos iban a hablar, pero me tocó interrumpirlos. Yo digo que no, licenciado. Muy bien. Entonces, para entender la explicación de esta palabra, si sí o si no, primero tenemos que saber cuál es la diferencia entre una y otra. Porque hasta ahí vamos a saber, todavía no vas a responder, José. Yo después te voy a preguntar directamente. Por favor, díganme acá, ¿cuál es la diferencia entre obviamente sin googlearlo, a ustedes si no pierde objetivo la clase? ¿Cuál es la diferencia entre un espasmo y una contractura? ¿Y la contractura? Como que algo que se contrae, un músculo que se contrae por alguna mala parte. Muy bien. ¿El espasmo se contrae o no se contrae? Ahí está. Me gustó esa respuesta. ¿Perdón? ¿Qué vas a decir? ¿Qué me va a responder ahí? Que no se escucha lo que dicen los compañeros. Ah, perdón. ¿Dónde está la pelotita? Ahí la cargan. Ahí vamos a irnos rotando. ¿Puedes repetir lo que me dijiste? Bueno, yo dije que la contractura empieza con un espasmo. Excelente. Entonces, vamos a ver, José, ¿qué diferencia sabes entre el espasmo y la contractura? bueno, la compañera básicamente ya contestó correctamente, Lick. Básicamente un espasmo se produce por una contractura muscular y que eso puede ser provocado directamente por estrés, por tensión, malas posturas. Entonces, ¿cuál viene primero? Bueno, por ejemplo, yo hace poco se me trabó el cuello así. No me están viendo, pero ustedes los que están Se queda así. me quedé así, igual el brazo. Entonces, pero a mí antes me había sucedido porque tenía mucho estrés, me agarró un dolor, eso se llama espasmo, ¿verdad? Y después se me contrajo el tendón de aquí. Entonces,
estoy estudiando eso, ¿verdad? Pero me imagino que empieza del espasmo, después viene la contracción. O sea, que son Excelente, entonces lo dijiste, pero en este caso porque ya te había pasado, pero sí, vamos a hacer la pequeña descripción. Por ejemplo, tenemos Tengo una aquí, duda, disculpen. perdón, dígame, aquí te escucho. El espasmo es cuando comúnmente decimos nosotros que agarramos aire en el músculo. Exactamente, coloquialmente la gente nos va a decir, es que me entró aire, dormí mal y me entró aire. Tenés toda la palabra, obviamente sabemos que ya estamos estudiando acá, entonces el término de me entró aire queda plenamente coloquial para los pacientes, ¿verdad? Nosotros no me podemos decir, le entró aire a usted. No se puede, pero sí, ahí tienes toda la razón. Si el paciente te refiere que le entró aire, automáticamente nosotros ya pensamos que va a ser un espasmo. Entonces vamos a ver con un ejemplo. Viene Jackie, se va a Panajachel con unos sus cuates y ya no alcanza cama. Entonces se queda ahí en el sofá y en vez de almohada utiliza su mochila. ¿Qué va a pasar el día siguiente con Jackie? Un dolor, ¿verdad? El músculo por la mala postura se va a contraer y va a causar un Espasmo. excelente. Viene Jackie y les gustó mucho, entonces dijeron, ya no voy a seguir estudiando, me voy a dedicar a trabajar aquí en Panajachel y voy a seguir durmiendo. Y durante una semana o 15 días, 20 días, ella duerme en ese mismo sillón con su almohada. ¿Ella va a seguir presentando dolor? Yo les hago la consulta. Sí. Ya no, el cuerpo ya se va a acostumbrar a esa posición. Es lo que sucede a la gente con sus colchones que duran durante años con el mismo colchón, porque se va acostumbrando a esto. No sé si a ustedes les pasó alguna vez de que tenían una familiar que el colchón era completamente aguado, ustedes se acostaban, estaban ahí 30, 45 minutos y pues ya se levanta uno con dolor en diferentes partes, mientras que esa persona no, esa persona ya lo siente adecuado porque su cuerpo se ha acomodado a esa postura inadecuada. Pero ¿qué va a suceder? Si yo vengo y le digo a Jackie, ¿te duele las cervicales o algo? No, estoy bien. Pero si yo le digo, bueno, antes ahora, gírame la cabecita para un lado y gírame para el otro lado. ¿Ustedes creen que ella va a tener la misma dimensión o va a tener una flexibilidad adecuada? No, va a existir un acortamiento. Y eso es la característica de la contractura muscular en nuestros pacientes. La diferencia es que el espasmo va a hacer una contractura, pero nos va a permitir mantener el rango de movilidad adecuado en nuestros pacientes. Mientras que la contractura va a acortar o va a delimitar el rango de movimiento de una estructura. Decía alguien, y ya que está en lo correcto, que me decía que un espasmo puede llegar a convertirse en una contractura, pero también en algunos casos la contractura puede darse abruptamente, normalmente por una subluxación que se da. Entonces se da la subluxación vertebral, automáticamente ocurre un acortamiento muscular, lo que va a generar que el paciente pierda continuamente la posibilidad de hacerlo. Ahorita te doy la palabra, solo para terminar la explicación. Van a haber pacientes que va a tener el espasmo va a doler continuamente, el espasmo va a doler en todos los momentos, mientras que la contractura le va a doler al paciente solo cuando intenta hacer el movimiento, el cual ha perdido la flexibilidad. Por ejemplo, va a venir Jackie, si tiene el espasmo, pues ahí va a poder hacer el movimiento, con dolor, pero lo va a poder hacer. Mientras que si ya tiene la contractura, no le va a doler, pero si yo le esfuerzo a que ella viene aquí, tiene movilidad completa, pero hacia este lado, se queda a 45 grados. Y si ella intenta hacer más que los 45 grados, me va a desencadenar el dolor. Y ahí es donde ya se le denomina que es una contractura. ¿Se entendió un poquito o los perdí un poquito? No. Díganme, porque así yo también me gusta ir poco a poquito, porque a veces veo con cara muy que se quedaron con más dudas que respuestas. Mi estimado, ¿qué me ibas a decir? Disculpa. No, es que iba a preguntar si el tema de que no había la movilidad era porque se había creado una subluxación, pero ya lo contestó. Exactamente, ¿verdad? Entonces, aquí era lo que yo les decía. ¿Ibas a levantar la mano? ¿Ibas a preguntar algo o no? Va. Entonces, ahora que ya entendemos, sabemos de que el espasmo va a ser que se contrae el músculo abruptamente, pero que vuelve a su lugar y puede regresarse, pero va a estar presente el dolor. La contractura, en cambio, va a hacer que el músculo se contrae y se mantiene en contracción sostenida. Y como ya está acostumbradito, hasta que este se intente estirar, le va a provocar el dolor a mi paciente. De lo contrario, él se va a sentir bastante bien,
Pero ahí esta es la explicación del por qué vienen los pacientes que vienen así y no sienten dolor. No sé si ustedes han visto, van a haber ciertos pacientes que van a presentar dolores, pero posteriores a un traumatismo, pero van a haber pacientes que están aquí. ¿Y le duele algo? No, me pasa mucho, por ejemplo, en el hospital cuando estábamos en consulta externa, ya los pacientes, y como el quiropráctico, mire, ¿tiene dolor de cuerpo? No, fíjese que me siento bien. El paciente acá. Por favor, solo permitime, damos el... Yo tengo una duda fuera de todo esto, ¿verdad? Lo que pasa Por es favor, que para eso estoy. hace unos 2 días tuve una visita a Santa María de Jesús. Fuimos a conocer con mis papás, cosas, ¿verdad? Y lo que pasó más que todo fue que encontré a una señora que se mantenía literalmente así. Literal. Estoy dando la Su vida- explicación en cámara para que vean lo que está haciendo el compañero. Ajá, su vida es estar así, entonces yo dije, se me surgió la duda de qué pudo haber pasado, tal vez una fractura o algo para que ella se quedara de esa manera, y si en esos casos se puede hacer algo, o literalmente ya está. Exacto, esa es una pregunta excelente. Primero, todos hemos, por eso les hacía el ejemplo, si habíamos visto a personas así, ¿verdad? Ahí tenemos que ver desde dónde se dio, ahí tenemos que entrar la anamnesis y la historia clínica. Puede que tuvimos 2 factores. El primero fue congénito, por eso es que lo hace aquí congénito, que desde que nació, ella nació con una alteración en las estructuras, ya sea en la cifosis o lordosis de su columna, y que eso con el tiempo fue creando una alteración en postura, que es la más común, pero aquí en Guatemala, por suerte, ya la ortopedia ha ayudado mucho, entonces desde pequeño se logra corregir eso y ya no es tan notorio. La segunda, que creo que es la más posible, perdón, mi latín, la que tiene mayor probabilidad, siento yo, que es por un traumatismo muy maltratado, va cambiando la posición de nuestros pacientes hasta el punto de llegar como está esta pacientita. ¿Se puede hacer algo? Obviamente ya no le puedes dejar la columna de quinceañera, les digo yo, ¿verdad? Sino que se puede mejorar la calidad de vida, porque hay pacientes de que, como tú dices acá, y uno le pregunta, ¿le duele? No. ¿Por qué? Porque toda la cadena muscular, todas las estructuras se han ido acomodando a esa posición, pero va a predisponer a que más adelante un leve movimiento le va a desencadenar un dolor muy fuerte que va a ser consecutivo, y ahí ya nos va a llegar a pegar la estructura alterada que tiene nuestro paciente, ¿verdad? No sé si respondí tu pregunta. Entonces, ahí es donde ya importa, cuando nosotros le preguntamos a nuestros pacientes qué es, o sea, tenemos que ser novios tóxicos, le digo yo a mis alumnos, en que preguntar cuándo empezó, cómo empezó. Es como que la compañera tuviera su novio y le dice, mira, es que fíjate que fui con unos amigos. Si es una relación tóxica, ¿qué le va a decir? ¿Con quién andabas? ¿Dónde andabas? ¿A qué horas estabas? ¿Sí o no? ¿Qué más me hizo falta? Es que no soy tóxico. Tampoco, muy bien. Entonces, a ese punto vamos de que tenemos que saber el motivo, y ya de eso nos vamos desglosando a qué podemos hacer. Si es algo congénito, es mucho más difícil de tratar en una adulta. Si es congénito, debe tratarse en los primeros 7 años de edad para que tenga las menores repercusiones a lo largo de la vida del paciente. Si es traumatológico, por ejemplo, empezó con un accidente, o por ejemplo, en esas áreas las mujeres cargan mucha leña, puede ser que también por la carga consecutiva de leña, pues haya deformado la estructura de la columna vertebral de nuestros pacientes. O sea, ahí tienes que ir investigando qué fue lo que pasó. Si fue por un traumatismo, debemos de ir poco a poco corrigiendo las causas, y de ahí nos va a llegar hasta dar una mejoría, por ejemplo, de calidad de vida. No tanto en dejar nuevamente la columna en 90 grados, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? Es muy poco probable. O sea, va a haber gente que sí te la va a vender de que se puede y todo. ¿Qué edad tenía la paciente? Ya es muy difícil que una estructura se reacomode a esa edad. Por ejemplo, si me hubieras dicho 22 años, pues se puede ir poco a poco graduando, pero ya 80 y algo de años ya es muy difícil que se dé. Ya osteoporosis, artritis. Perdón, dime. Dime. Sí. ¿Te escucho? Sí, quería agregar algo. Por favor. Dice que, bueno, yo soy ortesista, soy protesista también. Entonces, quería agregar de que pues se ha dado muchos casos donde voy a ser un poco directo, donde a veces pues hacen manipulaciones a pacientes donde básicamente desconocen inclusive el origen del problema. Exacto. Entonces, por ejemplo, las escoliosis se clasifican en 4.
Y eso es importante saberlo. Por ejemplo, la número 1 es escoliosis por malformación congénita. Entonces, a un paciente así es un poco difícil hacerle una manipulación al punto de llegarlo a su lugar porque hay una deformidad vertebral. Entonces, en un caso así, a veces lo recomendable es un corset de contención. Sí. Era, ajá, perdón, es que pensé que ibas a seguir hablando, por eso fue que ya no hablé yo, porque dejaste un espacio un poquito largo ahí. Sí, y lo otro, lo vamos a decir así, es para que se informen ahí los muchachos. Lo otro, la segunda es escoliosis neuromuscular por enfermedades musculares. La tercera es escoliosis idiopática de origen desconocido. Cuarto, escoliosis sindrómica, o sea, ya por enfermedades de Friedman, Sheldon. Entonces, todo eso es importante también. O sea, ahí a los compañeros que se informen para que sepan lo que van a tratar. Solo era algo que quería agregarle. Muchas gracias. Gracias y muy acertado. Como les digo, la parte de estar aquí, la quiropráctica es muy amplia, ustedes. O sea, solo el hecho de ver el sistema musculoesquelético, hay muchas clasificaciones, hay muchas alteraciones. Y eso es lo que me gusta de tener a varios especialistas, porque no solo es lo que yo digo, sino que a veces a mí se me pasan cositas y ellos los van complementando. Igual vamos al mismo punto que yo te decía, ¿verdad? O sea, dependiendo del origen, va a causarte la mejoría o la perspectiva de vida del paciente. Si vas a hacer ya solo algo para mejorar calidad de vida o si puede hacer algo ya para cambiar en ciertos puntos la estructura de los pacientes, ¿verdad? Bueno, antes para seguir donde ya nos habíamos quedado, porque nos alargamos más de todo en esta presentación, la contractura, teniendo en cuenta de que va a existir un cambio, va a haber una contracción continua de la articulación vertebral, entonces puede ocasionar, según la kinesiología, un problema, una contractura, una subluxación, sí. La subluxación puede causar espasmos y contracturas, sí, porque está jalando continuamente, entonces un mal movimiento puede cambiar la estructura, puede cambiar el eje de esta como tal, ¿verdad? Hasta ahí va. ¿Va a servir esto de contractura y espasmo? Sí, más adelante, ahorita que en las siguientes presentaciones va a ir explicando el por qué lo trabajamos de esta manera. Muy bien, como les habíamos dicho, ¿qué es una luxación? La luxación es la separación de dos huesos. Simple, sencillamente. ¿Es fácil de verlas? Sí, ténganlo por seguro de que ustedes van a poder diagnosticar rápidamente una luxación porque es antianatómica. Entonces, ustedes vienen, palpan el hombro como tal y van a encontrar una pequeña superficie recta. Van a encontrar toda la articulación acromioclavicular como tal cambiada. Entonces, cuando el paciente, una de las características número 1, por ejemplo, de la más común, que es la de hombro, es que el paciente tiene incapacidad de elevación del brazo. Entonces, el paciente cuando llega con la manita. Entonces, ustedes intenten levantarla, no puedo. Y yo he tenido casos, ustedes, donde los pacientes se han luxado, ahorita voy para allá, se han luxado el hombro, por ejemplo, que es una de las más comunes, y nunca se lo trataron. Y puede vivir uno así, ¿sí? Pero ya cuando uno llega con uno, es como, o se lo reducen en una posición inadecuada, entonces es muy molesto. ¿Qué me vas a comentar? ¿Cómo era eso de cómo diferenciar una subluxación entre una luxación? Porque puede ser una luxación, pero no a 100%. Una subluxación no al 100%. ¿Cómo así? Porque ahí me perdiste un poquito con la definición. Por ejemplo, una luxación, digamos, muy notorio cuando se sale el hueso directamente. Exactamente. Pero puede ser que sí se haya salido, pero no al 100%, pero igual hay que regresarse. Si no se ha salido al 100%, entonces sería una. Pero digamos que está a la mitad. O sea, ¿Es una? Se continúa con el nombre. Por eso te quería hacer de esta manera. O sea, para que se llame luxación, debe de estar las dos zonas de contacto separadas. Si hay media zona de contacto, es una subluxación. Mecánicamente y fisiológicamente es muy improbable que se zafe solo el 90% de, por ejemplo, el huesito del hombro. Por fisiología y anatomía es imposible que quede solo un bordecito. O está, pero está en una posición inadecuada, o se sale directamente, ¿verdad? Para tenerlo en consideración, así funcionan todas las articulaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos decir que aquí está la articulación, ¿verdad? Aquí es normal, el brazo se puede mover. Una subluxación, ¿qué va a hacer? Que se sale de donde debe estar. Lo que tú decías, que quede aquí, es muy improbable.
por eje o se va a reducir o se va a terminar de extraer la articulación como tal, ¿verdad? Entonces, lo que sí puede pasar es que esté adentro, que esté cierta porción por fuera, pero siempre va a estar en el eje articular como tal. Entonces, por eso es que siempre se le sigue considerando una subluxación. Pero esta es una subluxación clara. Ustedes, o sea, si los pusieron en una radiografía y ven esto, se ve súper marcado. Pero van a ver en ciertos puntos que la subluxación no se ve tan clara, sino que nos vamos a poder decir en la radiografía está normal, y eso les va a pasar, por ejemplo, en la radiografía se ve normal. Y en el informe del radiólogo, estudios sin hallazgos activos o sin otras alteraciones. Cuando nosotros hacemos el examen físico, vemos que sí hay alteraciones, entonces nos hace sospechar de que ahí está la subluxación. En mis tiempos, que ya me veo patojo, pero ya tengo mis años, no se utilizaba el término subluxación. Entonces los radiólogos, eran pocos los radiólogos que se tomaban el tiempo de investigar y decir, ah, esta vértebra está levemente rotada. No, ellos lo que veían, que nos pasa, por ejemplo, en los hospitales públicos, vemos una radiografía, el hueso está bien, está en su lugar, está bien. Desqueto y para la casita, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con los radiólogos en ámbitos privados, solo ven que no haya ningún tipo de fractura, que esté en su lugar, y ahí ya lo consideran un estudio normal. Entonces, cuando lo debería ser lo ideal, que inclusive tuve un alumno que era técnico en radiología, y me explicaba de que sí se puede, pero se tarda mucho tiempo. Y a veces tenés muchos pacientes, entonces es como que mejor solo está bien, siguiente, está bien, siguiente, y así se va moviendo de esa manera, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de la luxación para que quede claro, aunque yo creo que ya está bastante notorio. La subluxación, tenemos la articulación acromioclavicular, tenemos la zona humeral, que sale completamente de la zona donde debería estar. Aquí tenemos otra, por si la quieren conocer más adelante. Normalmente aquí tenemos la clavícula, se las presento, por si habían visto anatomía. Sí, ya sabían que esta era la clavícula, ¿no? Si no, mucho gusto. Clavícula, estudiantes, clavícula. Este huesito debería estar pegado a esta zona. Entonces, se dan cuenta que hay una diferencia de 2 dedos. Entonces, aquí ya tiene que entrar en ortopedia, fijamos con un clavito, con una plaquita, y ya se queda. ¿Ah? No, se considera luxación porque el hueso está íntegro. Una plaquita. Entonces lo que sucede es que la plaquita viene y junta la articulación, porque aquí es un ligamento el que une estos dos, ¿verdad? Entonces al no estar el ligamento, ahora esto muy pocas veces se opera, a menos de que sea, inclusive hasta en futbolistas, por ejemplo en porteros es una lesión bien frecuente, que se luxe la clavícula cuando caen, golpean, y cuando uno palpa se siente la elevación en esta zona que nos hace sospechar de la luxación de clavícula. No se opera, ¿por qué? Porque causa límite de movimiento. Entonces un portero que tenga límite de movimiento le dificulta mucho continuar con sus actividades. Entonces mejor se le recomienda fisioterapia, se le hacen ciertos tipos de tratamiento para poderlo trabajar. La clavícula es de las pocas que no podemos reducir nosotros. Por ejemplo, si tuviéramos dedos, se pueden reducir muñeca, codo, patela, tobillo. Todas esas se pueden reducir, inclusive cadera, obviamente ya es un poquito más quirúrgico, pero sí se puede reducir nuevamente la cadera en ciertas etapas. Entonces, normalmente la de clavícula, ¿por qué la puse? Porque es de las pocas que nosotros no hay una manipulación para regresarla, sino que simplemente se tuvo una ruptura del ligamento que la sostiene, entonces queda elevadito. Ahí estamos. ¿Dudas, comentarios hasta el momento? Todo claro, muchas gracias. Excelente, gracias, José. Están muy callados ustedes, no sé qué hacer para que hablen. O están muy entretenidos o están muy con sueño. Así que vamos a ver a la siguiente. Gracias. Bueno, vamos a la siguiente parte, que ya es el complementario. Una subluxación es una luxación incompleta, que era lo que hablábamos. Media veces completa es luxación, incompleta, subluxación, que se caracteriza por el desplazamiento de uno solo de los dos huesos que componen una articulación. En caso de subluxación, las articulaciones no están correctamente alineadas y la pérdida de contacto entre las superficies articulares solo es parcial, contrariamente a la luxación que hayamos conocido, ¿verdad? Las subluxaciones son frecuentes en las personas hiperlaxas porque sus ligamentos aseguran mal su función de sostén articular. Las subluxaciones pueden afectar a cualquier articulación, el maxilar, los dedos, el codo, la cadera, la rodilla
o el tobillo. Todos los lugares donde existan dos articulaciones pueden predisponer a padecer de una subluxación. Aquí en el instituto pues ya tenemos tiempo de que en el curso básico de quiropráctico pues no damos ajustes de otras áreas. Antes sí me acuerdo que daba ajustes de falanges, ajuste de codo, ajuste de hombro. Creo que todavía el licenciado que está dando el curso de fijo sí lo da, pero ya no es mucho. Antes sí me acuerdo que enseñaba hasta articulación de tobillo, de rodilla, de cadera, cómo ajustarla cuando existían subluxaciones. Ahí vamos a ver de repente que se les regalo unos 2 tips para que los tengan ya en su casita. Vamos a la siguiente. Con el martillo vamos a reducirles. Muy bien. Explicación rápida. Vértebra normal. Vértebra subluxada. Vamos a ir para que se les quite el sueño. Cambio, vemos que tiene una que no tenga otra. Sí, buenos días. ¿Qué cambios ves en una y en otra? ¿Dónde está el plumoncito? Una. Y así nos vamos. Sí, La médula espinal. ¿Qué tiene la médula espinal? Está como que atrapada. Ok, claro. Excelente, muy bien. Vamos a ver. ¿Qué otra cosa? La media hora, tal vez. Acortamiento muscular. El músculo y ligamentos, creo. Sí, ¿verdad? Exactamente. Está contraído, ¿verdad? ¿Qué más? El músculo contraído. Ese. Excelente, El otro, entonces. también el disco. Eh. Está más grande, más ancho. Excelente, entonces ya iba a llegar hasta acá, pero ya me dijeron las más importantes, ¿no? La inflamación. Entonces vamos a ir describiendo paso por paso, conforme lo que me dijo. El primero, vemos que las dos vértebras no se encuentran a 90 grados, sino que se encuentran variadas, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que pueda provocar que la vértebra esté así? Sí, o sea, vimos que la mala postura lo provocó, pero ¿qué puede provocar que las dos vértebras estén comprimiendo el disco de esta manera? Jalan la vértebra, ¿verdad? Hacen esto. Exacto. Ahí es la explicación de que puede existir un espasmo o una contractura, nos pueden desencadenar una subluxación. Ya si la vemos de esta manera, ya vemos que aquí tenemos músculos, entonces si un músculo de esto se contrae, va a comprimir y va a causar la subluxación. La pregunta, tal vez yo no la he podido dar al 100%, es ¿qué enfermedad me puede... exactamente. ¿Quién lo dijo? Ahí está. Entonces, sabemos que la hernia, ¿sabe cómo se provoca una hernia lumbar? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo se forma? Exactamente. Para que se den una idea, vamos a hablar, porque siempre me gusta hablar un poquito de las hernias en este caso. Vamos a ver sus respuestas. ¿Las hernias se pueden curar? Sí, no. Sí. Sí, se puede curar, porque hay unos que son un poco inflamables, hasta cierto punto se puede regresar directo para curar al 100%. Porque es a nivel quirúrgico, ¿verdad? Pero aún así, a nivel quirúrgico tiene una propensión de casi el 55% de que vuelva a presentarse la hernia. Entonces hay gente que se opera las hernias y aquí está un dato bien importante. Hace unos cuantos años, cuando salió un estudio nuevo, novedoso, que se llamaba resonancia magnética, todos querían publicitarlo. Entonces vinieron y sacaron un estudio. Agarraron a 50 personas que tenían dolores a nivel de la columna vertebral, agarraron a 50 personas que no tenían ningún tipo de problema. O sea, hicieron 2 grupos, enfermos, no enfermos. Dato curioso, cuando ya terminaron de hacer los estudios de la resonancia, se evidenció que de las 50 personas que tenían dolores, cerca de 10 a 15 pacientes tenían hernias. De los pacientes que se hizo el estudio que estaban sanos, que nunca tenían ningún dolor, se proyectó que cerca del 30 de los 50 tenían una hernia y nunca habían sentido. Entonces ahí yo les pregunto, ¿las hernias causan dolor? Sí, no. Muchas veces las hernias son de causa accidental, o sea, se descubren solo porque el paciente se golpeó, se saca
unos estudios y se ve que tiene una pequeña hernia. Muchas veces las hernias no deben de ser operadas y eso se los van a preguntar a ustedes, así que esto pónganle cabeza, porque va a llegar el paciente con ustedes y le va a decir, mire doctora, fíjese que yo tengo una hernia, ¿me la opero o no me la opero? Ustedes se van a quedar como que, no sé, pregúntele a un médico, ¿verdad? Entonces, no, a mí no me gusta esa respuesta, necesito que ustedes la sepan. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener nuestro disco para saber cómo, si sí se trata o no se trata, primero tenemos que saber cómo se forma, por eso les hacía la pregunta. El disco pulposo o el disco o el cartílago, vamos a saber que es como un globito de agua. ¿Qué pasa si yo presiono un globito en una zona? Se expande de la zona contraria donde se está generando la contractura, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una contractura posterior, o sea, si nos vamos a los planos anatómicos, ¿verdad? Contractura posterior, entonces, ¿hacia dónde va a disparar el disco? Va a crear un disco anterior. Si, por ejemplo, yo vengo y tengo una compresión de lateral derecho, ¿hacia dónde me va a formar la hernia? Lateral izquierdo. Lateral izquierdo, ¿verdad? Entonces, aquí viene una pregunta rapidísima. ¿Cuál va a ser operable? La que me compromete el canal medular o la salida nerviosa de mi paciente. Entonces, ¿cuál creen ustedes que serían las que se operan? ¿Qué hernia? Ya vimos que tenemos hernia anterior que no se opera, hernias laterales que no se operan. La hernia posterior es de las únicas hernias que tanto clínicamente, quiroprácticamente, neurológicamente, traumatológicamente, deben de ser operadas. ¿Por qué? Porque está comprimiendo el canal medular y está generando el dolor de nuestros pacientes. Normalmente esto, si lo ponemos acá ya en tercera dimensión, vamos a ver que la hernia acá, o sea, aquí tenemos vísceras, ustedes, por los que nunca han visto una biopsia, aquí tenemos vísceras, intestinos, músculo, pero no hay ninguna salida o un nervio de un gran tamaño. Mientras que si vemos en el área posterior, sí tenemos una salida nerviosa. ¿Cómo le ponemos a nuestra, yo siempre le pongo Paquita, no sé si les parece el nombre Paquita para nuestro modelo anatómico? Francesco, dejémoslo a Francesco. ¿Creen que Francesco necesita cirugía? Tiene algo ahí rojo, no sé si se lo logran ver. No, aquí ya me dejo ir según la sintomatología del paciente. Si el paciente viene, sí tiene una hernia látero-posterior, pero ahí es donde ustedes ya deben de examinar a su paciente, preguntarle 3 datos importantísimos. ¿Duele? ¿Es continuo o no es continuo? Si es continuo, nos puede sospechar de que sí está presionando un poquito la raíz nerviosa. Segunda, la sensibilidad. Mire, usted siente piquetazos, siente como hormiguitas, ¿qué siente? Si el paciente refiere, no, simplemente es dolor, carga, ya nos vamos quitando 2 de 3, no es necesario operarla actualmente, porque sí puede seguir creciendo y ya después ya comprimir el canal medular y ya el paciente desencadenar. La última y la más importante, sí le da pérdida de movimiento. Si el paciente tiene la hernia a este nivel, pero no puede mover o inició con un cambio abrupto en movimiento, antes sí podía y ahora ya no. Ya esa es una sospecha para decir si es una hernia que debe de ser operable. ¿Ah? El 1 y el 2, si hay dolor. Si hay dolor continuo, y el tipo de dolor como tal, ¿verdad? Constante. Si es constante, si es por lapsos. Y segundo, el tipo de dolor que presenta nuestro paciente. ¿Qué es lo que pasa? Dato curioso, nosotros los quiroprácticos somos los únicos que, como ya les había hecho la pregunta al inicio, ¿verdad? ¿Se pueden curar? No se pueden curar por medio de la quiropráctica. Hemos visto que no se pueden curar, pero se pueden reducir o evitar que sigan creciendo. Cuando hacemos la cirugía de hernia, que me tocó entrar un par aquí en el Hospital San Juan, se hace un abordaje anterior, se lateraliza toda la víscera y se logra trabajar.
¿verdad? Dependiendo de dónde se encuentre la hernia. ¿Qué es lo que hace? Uno viene con el bisturí, viene y corta, descomprime el nervio y ahí terminó la operación. Pero en ningún momento corrigen la vértebra. O sea, vienen, aquí está la vértebra, sí, aquí está la hernia como tal. Lo que hacemos a la hora de la operación es... No, mamá. Exacto, lo que hacemos es dañar la pizarra a ustedes, pero solo se viene, se aborda, se corta. En ningún momento nosotros corregimos la posición de las vértebras. Ahora se da la explicación del por qué puede volver a presentarse una hernia. Yo también, y yo le decía, doctor, ¿y por qué no? Porque yo sabía quiropráctico, entonces yo le dije al neurocirujano que estaba haciendo, doctor, ¿y no se puede intentar girar un poquito? Me dice, fíjate que se ha intentado, pero si nosotros hacemos esa compresión, si nosotros intentamos corregir acá, me dice, vamos a terminar de afectar las vértebras que están arriba. O sea, si vienen y cambian estas, van a cambiar todas las estructuras que van hacia arriba, porque yo sí lo pregunté. Y, o sea, si mueves acá, automáticamente las que están arriba y abajo también van a causar. Entonces me dice, mira, ya no va a tener solo una hernia, sino que voy a tener múltiples hernias generadas por el movimiento que yo hice. Entonces lo más práctico es mejor venir, se corta, en algunos casos, que fue la que yo realicé, se hizo una fijación, se le puso una plaquita para que ya no se mueva, pero qué triste porque el paciente pierde movilidad y pierde el límite de movimiento como tal. Una pregunta. Un segundito. Perdón, ya sé que es incómodo ustedes, pero ahí está. Usted dijo que no se puede porque se va a ver un movimiento y todo, pero aquí, en el caso específico de este, que aquí asumimos que es porque hay una contractura en el músculo, ¿no se debería de poder tratar esa contractura para ver? Sí, digamos, inclusive yo también le di la opción porque, por ejemplo, hay niños que nacen con una alteración, con los abductores contraídos, entonces eso le evita caminar adecuadamente a los niños. Lo que se hace es que se aborda, se hace una seta, o sea, se corta, y eso ya permite que tenga cierta flexibilidad. Pero como ya tenemos el abordaje es anterior, o sea, tendríamos que hacer una segunda cirugía ya posterior como tal, entonces cuesta un poquito más. Por eso les digo que la más fácil es fijar y retirar. En general, ningún traumatólogo o neurocirujano se va a querer guiar más de eso porque ya ejerce más complicaciones sobre los pacientes. Dato curioso, cuando nosotros hacemos un ajuste lumbar, sí nos puede causar una mejoría en estos casos. ¿Cómo dejo yo estipulado ya esto para mis alumnos? Ustedes ven que el paciente tiene una vértebra que está comprimiendo, ya quedamos que esta tiene que ser quirúrgica, sí o sí, ¿verdad? Entonces ahí nosotros ya no nos metemos, porque si nosotros venimos, hacemos un movimiento, un ajuste a nivel lumbar, podemos que inflame y que el paciente que tenía un leve dolor se intensifique o que tenga pérdida de movimiento posterior al ajuste quiropráctico. Si la hernia está posterior, ahora si la vértebra está en cualquier otra parte, nosotros podemos trabajar libremente, que era otra pregunta que me hacen frecuentemente los alumnos, si le podemos hacer un quiropráctico a una persona que tenga hernias. La respuesta es sí, media vez no sean hernias posteriores. Nos han indicado que no. Exactamente. Que si es hernia. Que si es hernia no lo toquen. Sí, es un punto de seguridad. Yo en mi caso sí las trabajo. ¿Verdad? ¿Por qué principio? Por esto. ¿Por qué? Porque si yo regreso y corrijo, ¿qué va a pasar? Se va a dejar de formar o va a dejar de aumentar su tamaño la hernia. ¿Por qué se les dice a los alumnos, más que todo ahorita que están empezando, que no? Porque si no, puede que el paciente estaba para complicarse y ustedes medio lo mueven, entonces le desencadenan dolor. ¿Culpa de quién es? De ustedes, ¿verdad? Entonces, aquí está también otra, como que me han preguntado, doctor, Ángel, ¿a qué edad se puede empezar a hacer los quiroprácticos? Va a depender de la experiencia que tú tengas. Yo, por ejemplo, mi paciente más pequeñito que he tenido es de 6 meses, que fue mi hija. Estaba ahí con dolorcito que fuimos de un viaje y sí vi que tenía dolorcito porque se le presionaba y como que había desencadenado tortícolis porque nos hicimos 10, 12 horas de aquí a Colomba, Costa Cuca.
Y entonces yo pues, le empecé a hacer un pequeño ajuste quiropráctico y todo bien. Ustedes no pueden hacer eso porque todavía les falta ese nivel de experiencia. Van a llegar a un punto en el que ya conforme ustedes van agarrando confianza, van conociendo un poquito más de la anatomía y la estructura, lo van a poder realizar en diferentes etapas. ¿Ah? Esto es un ejemplo, pero como tal, decirles de que se puede realizar, yo los he realizado con pacientes con hernias. Y me ha dado muy buen resultado. No quiere decir que ustedes hoy, vamos a ver quién tiene hernia, le vamos a hacer un ajuste. No, pero sí explicarles de que debemos de corregir la posición de la vértebra para que la hernia deje de producirse, deje de crecer o en su momento se vaya absorbiendo, que también se ha dado. Porque si nosotros venimos y cambiamos de acá y lo ponemos acá, ¿qué va a pasar? No, acá se vería mal. Lo dejamos acá, que por compresión el líquido va a empezar a presionar anterior, entonces la hernia va a ir reabsorbiendo levemente, no que se cure al 100%. Por favor, me gusta aclarar eso. Perdón, ustedes me quedé sin aire por un segundo. Muy bien. Hasta ahí quedamos. ¿Dudas, comentarios, chismes, chistes? Posterior, no los tratamos, ¿verdad? ¿Quién me había levantado la manito? Jesse Camargo, contame. Sí, es que yo había visto que me han salido un par de videos de cuando hacen ajustes a personas con esto de las hernias. He visto que las hacen más con el jalón de la toalla, que lo hacen desde el cuello, entonces no sé si esa sería como que la mejor manera para hacer la reducción de la hernia o si se puede hacer directamente en la zona lumbar, como usted dice. Excelente, excelente. ¿Qué es lo que yo hago como tal? Yo al inicio no empiezo a tratar sobre la zona lumbar. Por ejemplo, vamos a hablar de una hernia lumbar. Lo que decía Jesse, se trata zona dorsal, que sí lo podemos tratar perfectamente, y la zona cervical. Si relajamos esta zona de aquí, automáticamente nos va a relajar esta zona de acá. Yo este principio lo utilizo mucho cuando el paciente va con un dolor muy activo. Por ejemplo, un paciente que llega con una tortícolis, un paciente que llega con una cervicalgia muy fuerte, yo no trabajo las cervicales, porque obviamente aquí le duele al paciente. Entonces yo hago este movimiento, el paciente va a hacer un sufrimiento que va a tener. Lo que yo hago es que ajusto dorsal, ajusto lumbar, y por ende, ya que tenemos una conexión completa en la fascia muscular, al relajar esta zona de acá, automáticamente me va a relajar esta parte de acá. Lo mismo hago a la hora del tratamiento con las hernias. Trabajas cervicales, que eso sí lo pueden hacer ustedes, por ejemplo. Trabajan cervicales, trabajan dorsales, y la lumbar donde está la hernia, pues la dejan quietecita un poco para ir viendo cómo va evolucionando el paciente. Eso sí pueden hacer, son estiramientos musculares, están permitidos, y eso los va a permitir ir viendo qué tanto o cuándo tanto pueden sospechar ya para hacerle un ajuste a su pacientito. Ya vamos al receso. Ya vamos a terminar. ¿Quién me va a levantar la mano también ahí, por favor? Leticia. ¿Crispín? Bueno. Entonces, hasta el momento yo creo que ahí vamos ya marcaditos con esto. El martillo neurológico va a utilizar kinesiología, va a utilizar osteopatía y va a utilizar quiropráctica porque fueron en sí los especialistas que más se incorporaron en la creación del martillo neurológico como tal. Yo les voy a enseñar a ustedes un protocolo, el cual es un protocolo saludable que no va a causar ningún efecto indeseado sobre sus pacientes. El martillo neurológico se puede golpear cualquier articulación, no un hueso como tal, así como estabas haciendo tú, que estabas golpeando directamente sobre el radio. Ahí desencadena dolor o puede desencadenar molestias más adelante. Siempre debe buscarse que sea sobre una articulación para que no ocurra ningún tipo de efecto indeseado a la hora de aplicarlo. O sea, directamente en la escápula no se puede aplicar, directamente sobre el cráneo no se puede aplicar. Inclusive yo les voy a enseñar cómo hacerlo ya a nivel de Atlas y Axis, que también hay un protocolo ahí para martillar, cómo se debe de abordar, no directamente dispararlo como hacen algunas personas. Entonces, como les decía, el martillo neurológico se basa en 3 principios básicos. Kinesiología, estudio del movimiento humano, ¿verdad? Yo, por ejemplo, si no estoy trabajando en un equipo de fútbol, a veces me contratan para decir, mira, necesitamos que vayas a ver a mis trabajadores y quiero que veas cómo hacer para corregir o qué posturas inadecuadas tienen, y ahí se les va haciendo un estudio específico para mejorar la calidad del trabajador. Osteopatía, el estudio
de la osteopatía en la quiropráctica. Para los que no saben, la osteopatía es la madre de la quiropráctica. La osteopatía es utilizado a nivel europeo, la quiropráctica es más americano, más el doctor Palmer fue el creador de la quiropráctica, yo creo que ya estudiaron esa historia, ¿verdad? Y la osteopatía, que tiene el mismo fundamento que la quiropráctica, solo que un poquito más específica. Rápido, kinesiología, el estudio de los mecanismos y de la anatomía de los movimientos humanos y de su función de la salud y alivio de las enfermedades. Por favor, no sé. Ah, no, que bien se quiero unir. Entonces, ¿qué realizo yo, por ejemplo, en los equipos de fútbol? Yo vengo, tengo que estar viendo el partido y tengo que estar viendo si algún jugador, por ejemplo, yo tengo que conocer cómo corre un jugador, y si en dado caso yo veo que ese jugador no está corriendo como siempre corre, ya es una alerta que yo tengo que ir a ver qué está pasando. La kinesiología a nivel deportivo se da para prevenir, para tratar y para corregir alteraciones. Yo, por ejemplo, vengo, veo esto, ya le aviso a mi grupo de fisios, le digo, mira, fíjate que aquel tiene tal problema, veamos qué está pasando, y ya vemos de que existe un acortamiento, o está en un espasmo, o tiene una carga muscular, entonces ya ellos le van a ir trabajando. Entonces, estos mismos fueron los que dijeron, bueno, ya tenemos la técnica, ahora tenemos que ver cómo nos va a hacer para funcionar. Entonces, el kinesiólogo se encargó de venir y decir, bueno, vamos a golpear en esta zona y en esta zona, porque estructuralmente si golpeamos acá, el cuerpo va a dar cierto efecto, y venimos acá, el cuerpo va a ir moldeando. El martillo neurológico, como ustedes lo van a ver, no es como un martillo de construcción. Si yo tengo, por ejemplo, un poste de madera acá y necesito que me quede encajado, ¿de dónde le van a pegar ustedes? Hasta que quede, ¿sí o no? Lo que dijo la kinesiología cuando estaban creando el martillo fue, no mucha, no hay que pegarle solo acá, porque si nosotros pegamos solo acá, de acá, también se nos va a alterar, ¿verdad? Entonces hay que golpear acá, hay que golpear acá, y si te das cuenta, al golpear acá empieza. Entonces tiene que dar, como la kinesiología especificó, que hay que dar múltiples golpes, no solo un golpe, para que se dé el ajuste deseado en nuestros pacientes. Entonces, cuando más adelante ustedes se vuelvan especialistas, van a ver que se puede martillar directamente sobre las vértebras. Entonces, no van a decir solo, como la vértebra está lateralizada hacia la derecha, voy a golpear solo a la izquierda para que se reajuste. No sé si me voy a entender con esto, ¿verdad? Sino que conforme ustedes vayan viendo diferentes técnicas, les va a ir abordando. La osteopatía, que es una medicina manual que toma el cuerpo como un todo, ¿verdad? Esto quiere decir que un dolor en el dedo meñique del pie se puede desencadenar una migraña. ¿Sí? No sé si a alguien le ha pasado, pero si no, quieren... alguien les cae mal, pónganle una piedrita chiquitita en el zapato a una persona. Sí. Y le van a arruinar la vida durante 2 semanas hasta que se dé cuenta de la piedrita que tiene. Esto se desencadenaba un problema migrañoso, yo tan malo, ¿no? Pero bueno. Le vamos a dar ideas ahí por si es muy tóxico, entonces al tóxico o a la tóxica le pueden hacer esto. Y sí, se ha confirmado de que el cambio, por ejemplo, si yo tengo una piedrita en el zapato, vamos a verlo, si tengo una piedra en el zapato, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Le voy a quitar el peso a ese piecito, sí o no? Entonces, ¿qué va a hacer todo mi cuerpo? Se va a lateralizar hacia una zona. Un principio anatómico fundamental es que la cervical, el cráneo siempre debe estar recto. Entonces, vamos a hacer esto. Vean cómo una piedrita, algo tan pequeño, me cambió completamente la estructura de mi paciente. Lo mismo sucede si tuviera un espolón calcáneo. Por ejemplo, tiene un problema en el calcáneo. ¿Qué va a hacer el paciente? Va a dejar de tirarle la presión al calcáneo y va a empujar todo su cuerpo hacia adelante. Toda la pelvis la va a tirar hacia adelante, ¿sí o no? Y el cuerpo, ¿qué va a hacer en compensación? Tirar todo lo que es el dorso hacia atrás. Y las cervicales aquí. Entonces, ¿qué exceso o qué cambio me está causando aquí en el área lumbar? Una hiperlordosis puede producir. Sí. Excelente. ¿Ya vieron? Entonces, así se puede formar de fácil una hiperlordosis. Hay quienes me dicen, ¿y por qué se me habrá formado la hiperlordosis? Y cuando voy a investigar, el espolón calcáneo me está cambiando el cambio estructural de mi columna vertebral. Entonces, no solo se vayan a la patología que les va a presentar el paciente, sino que investiguen de dónde se viene. Porque sin importar ustedes
Perdón, ¿cuántos ajustes quiroprácticos le dan al paciente? Si el paciente tiene el espolón calcáneo, no se lo trata, ¿va a seguir con la hiperlordosis? Exactamente, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes pueden ir viendo, que lo vamos a ver más adelantito, pero para que se den una idea de cómo va funcionando nuestro cuerpo. Ya para casi ir terminando, el martillo neurológica es una herramienta de empuje manual. Los puntos de contacto relleno reducen el impacto a la mano y el brazo del doctor o del terapeuta. Importantísimo, cuando nosotros activamos el martillo neurológico, vamos a presentar un microtrauma en nuestras articulaciones. Entonces, si tú vienes, vean mi mano, ¿vieron mi codo? Vuelvo a repetirlo. Mi codo recibe cierta parte del impacto. Y esto me puede causar, porque inclusive si tuve a un alumno, solo un alumno me ha presentado dolor articular después de utilizar el martillo neurológico, no como paciente, sino como terapeuta. Y fue secundario a este pequeño microtrauma. Entonces yo me llamó la atención a ustedes, entonces me puse a investigar y vi que él cuando hacía el protocolo de martillo neurológico venía y que la mano acá, que ponían hiperextensión la mano, que el codo acá, que aquí. O sea, van a ver que cuando esté haciendo el protocolo de martillo neurológico, yo tengo que pasar de un lado y tengo que pasar al otro, en una misma posición, en un mismo lateral. Yo no puedo hacer todo el protocolo de mi paciente porque me puede desencadenar problemas. Entonces, siempre la mano debe estar en la posición más anatómica posible para evitar cualquier tipo de lesión al terapeuta, no tanto al paciente. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Beneficios a la hora de tratar a un paciente con problemas neurológicos de origen articular: es muy efectivo, provocando un ajuste energético de la zona afectada, sirve para reactivar tonos musculares, ahí donde el cuerpo ha sufrido alteraciones musculoesqueléticas, y usado para ajustes cervicales, torácicos, lumbares, así como en extremidades. O sea, es algo, es una belleza, ustedes lo van a ver más adelante. Y también, dato curioso que me llama más la atención de esta presentación, es un ajuste energético. Vamos a ver que ahorita que se lo hagan ustedes, porque se van a ir martillados, quieran o no, van a sentir un reajuste, yo me decía un compañero, es como un botón de reset. O sea, ustedes vienen, presionan y ya cuando se levantan, van a sentir diferente. Inclusive ustedes van a poder ver la postura de su paciente, va a cambiar después de terminar de hacer el ajuste con el martillo. ¿Qué puede pasar por este efecto? Como es un efecto energético sistémico, el paciente puede presentar o mareo o un poquito de náusea. Pero nosotros debemos de explicar al paciente antes de que se levante, ¿verdad? Vienen ustedes, bueno, ya terminamos. Miren, necesito que primero se coloque boca arriba. Dejamos ahí un par de minutos, después lo sentamos, miren, esto que se queda ahí 1 minuto, 2 minutos, y por último, ya que se levante. Hemos tenido casos inclusive de algunos alumnos que se han levantado abruptamente porque piensan que es parte del show, se levantan rápido y se me marean, ¿verdad? Entonces, me gusta evitar mucho eso, entonces ustedes también siempre se le deben de explicar a sus pacientes. Mira, hay cierto riesgo de que ahorita que se levante, por el ajuste general que se le hizo, puede estar un poquito mareado. Y es diferente cuando ustedes lo dicen a cuando el paciente lo descubre por sí solo, porque ahí ya no lo toman como que, eso es lo que podía pasar, sino que saber que hizo mal y por eso me mareé. No, nos pasa. Entonces, siempre explicarle, y les explico a ustedes, porque ahorita no quiero que ninguno al terminar la práctica van a estar, es que me siento mareado. No, media vez se va cambiando poco a poco la postura, el mareo o náusea es muy poca la prevalencia que puede existir. Migraña, puede ocasionar un poco de migraña en algunos pacientes, no en todos. Por así decirlo, de los 10 años que llevo presentando esto, solo 1 o 2 pacientes me han presentado un cuadro migrañoso. ¿Secundario a qué? Sinceramente todavía sigo preguntándome porque puede que la lesión estaba muy cargadita, eso sí, o sea, se les corrigió, se les pasó la migraña y mejoraron considerablemente. Normalmente sí tenían una alteración ya de fondo, una patología de fondo, y les fue mejorando considerablemente. Así que, por favor, son las 2 cositas que tal vez sí les voy a pedir que tengan mucho ojo con eso, ¿verdad? Siempre le explican al paciente que puede tener un poco de mareos, o siempre yo lo digo, que es, como le digo, muy poco preventivo que puede ocasionar, es la migraña. Vamos entonces
a la siguiente, ya para ir terminando. Precauciones, su diseño, tipo y regulación de golpe nos permite aplicarlo sin temor, ya que nunca causa fuerza o estiramiento indeseado. Aquí el que puede, el aparato no va a dañar a nadie, el que puede dañar a todos es el terapeuta. Pues es como decían, las armas matan, no, lo que matan son los seres humanos, igual estamos acá. Las contraindicaciones para el uso del martillo neurológico son ojos, conductos auditivos, ovarios, testículos y fracturas aún no consolidadas. ¿Por qué pongo esto? Porque vi un estudio que habían lanzado de que si golpeaban en la zona testicular aumentaban la fertilidad en el hombre. Créanlo por seguro ustedes de que eso es mentira. No sé quién la verdad tenía la idea de venir y empezarse a golpear con el martillo neurológico para intentar aumentar. Y lo mismo pasó con los ovarios en las mujeres. Dijeron, ay, la mujer tiene problema de fertilidad, entonces al dar un estímulo energético en esa zona posiblemente va a aumentar la producción. No, o sea, va a desencadenarle un cólico horrible y no va a causar ningún tipo de mejoría. Lo mismo sucedió con los ojos, lo mismo con los conductos auditivos que intentan golpear para mejorar por el efecto sistémico que tiene, y no, ¿verdad? Entonces, se los digo porque siempre me andan enviando, Ángel, mira este estudio que acaban de subir, y ahí se ve que hay que golpearse en tales lados, ¿no? Hasta una canción hicieron de dónde más se puede golpear uno. Y esto yo creo que ustedes ya lo conocen porque ya pasaron su módulo de anatomía, ¿no? Las tres curvaturas primarias, lordosis cervical, sifosis torácica, lordosis lumbar, y también en algunos casos o en algunas literaturas marcan como la sifosis sacra, ¿verdad? Que tal vez a veces en las literaturas no la ponen, pero siempre es considerable poner. ¿Todos entiendan de qué está hablando esta presentación o a alguien le tengo que explicar? Vamos. Ah, excelente, bueno. Muy bien, entonces, venga por aquí, pasa adelante, por favor. ¿Qué más es nuevo? ¿Solo ella? No. Ay, ternurita. Bueno, muy bien, entonces, vamos a dar una explicación rápida aquí. Nosotros tenemos diferentes vistas, ¿verdad que sí? Donde podemos ver al paciente. ¿Lo podemos ver? Vamos a guiarnos con ella. Anterior, lateral y posterior. Están mareaditos ustedes, perdón, es que ayer fue viernes, el cuerpo lo sabe. Muy bien, entonces, de estas tres curvaturas primarias, lo que queremos es en una vista lateral, tú vas a ver a tu paciente y nos vamos a centrar en dos curvaturas principales. Sifosis y lordosis. Sifosis, todo lo que vaya posterior, y lordosis, todo lo que vaya anterior. Entonces, tú siempre que estés, te debes de ver a tu paciente y evaluar que tenga estas curvaturas normales, ¿verdad? Todos deben de tenerlas para que esté una columna sana. Pueden existir variaciones como, por ejemplo, una hipersifosis. A ver, un ejemplo de hipersifosis. Pónete de pie, hombre. Eso es una hipersifosis. Sí. Ahí está. Hipersifosis, acá. Un ejemplo de una hiperlordosis. Excelente. Cuando ves ese paradito, ¿a qué se te viene a la mente? ¿Qué tipo de personas se te viene a la mente? Ponte nuevamente. ¿A quiénes miras tú que caminen así? Exactamente. Entonces, normalmente ciertas patologías van a estar bien marcadas dependiendo de lo que te está pasando. Puede ser una mujer embarazada o puede ser un paciente de aquellos que tienen un abdomen muy prominente que hacen acá. Entonces, por eso es de que tanto a las mujeres embarazadas como a los hombres con un abdomen muy prominente o mujeres con un abdomen muy prominente van a padecer ¿de qué tipo de lesiones? Excelente. De la hiperlordosis, ¿verdad? Entonces, ahí fue una explicación rápida. Tenemos lordosis cervical, lordosis lumbar, sifosis dorsal, sifosis sacral. Muy bien. Entonces, por favor, pueden
Se me pasó más rápido de lo que pensaba. Podemos ir a comer y nos vemos a las 11 de